Buen día, amado hermano, espero que se encuentre muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde estamos continuando con nuestra serie de devocionales diarios que lleva por nombre ¿Qué significa ser y hacer iglesia? El día de ayer tuvimos el primer devocional de esta serie que nos sirvió o nos introdujo a este tema de qué es ser y hacer iglesia. Meditábamos acerca de unos conceptos de iglesia que es llamar asamblea o llamar fuera de, llamar afuera. Eso es algo muy importante. Veíamos que como creyentes estamos llamados a no vivir solos, a no caminar solos, sino a apoyarnos de nuestra comunidad, de nuestra familia en Cristo. Y justamente es sobre eso lo que hablaremos el día de hoy, mi hermano. Sabe, muchas personas pueden asistir a una iglesia constantemente en los servicios dominicales, entre semana, en oración, en múltiples actividades, pero aún así pueden sentirse solos. Porque muchas veces pensamos que, o el pensamiento moderno es, mi hermano, que la iglesia se ve como una actividad más con la cual cumplir en nuestro día a día o nuestra semana. Pero sabe, la iglesia no solamente se trata de cumplir en nuestra agenda semanal, sino se trata de compartir. Y no solamente de compartir un espacio como la nave donde podemos cantar y escuchar la palabra juntos y tal vez leer la palabra de Dios. No, no se trata solamente de compartir un espacio, sino que se trata de compartir vida. De hecho, el día domingo, si usted lo recuerda, veíamos que una iglesia debe promover la coinonía o la comunión. Y la comunión, en el sentido más básico de la palabra, es tener algo en común. Y eso que tenemos en común nos une y nos ayuda a tener una relación o profundizar en nuestra relación. Nosotros como hijos de Dios tenemos en común que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús. Y justamente es eso la iglesia. La iglesia no se trata solamente de compartir un espacio, de tener un espacio en común, sino que se trata de compartir nuestra vida. ¿Sabe? Dios nunca diseñó la iglesia como un lugar para llenarse de espectadores, sino que Dios diseñó la iglesia o ha diseñado la iglesia como una familia espiritual donde todos crecemos juntos. Dios, mi hermano, nos manda o nos anima a vivir en la iglesia, no literalmente, sino a compartir nuestra vida en la iglesia. No solamente ir y cumplir con ese recuadro de tal vez una lista semanal de ya fui a la iglesia y ya cumplí. No, sino se trata de compartir vida. Y ese crecimiento que tenemos a través de compartir la vida en la iglesia es un crecimiento que ocurre a través de la comunión, mi hermano. No solamente una comunión superficial como veíamos el día domingo, donde a veces se ha popularizado el término comunión cuando destinamos tiempos de convivencia al finalizar las actividades. Pero no solamente es eso la comunión, sino el día domingo ahondamos un poquito más, como usted recordará, sobre la comunión que debemos tener como iglesia. No una comunión superficial, sino tener relaciones donde aprendamos a vivir la verdad que encontramos en la palabra de Dios, que Jesús nos manda a practicar: el amor, el cuidado y el compañerismo mutuo. Para esto, mi hermano, estaremos meditando especialmente en un pasaje que se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente, mi hermano: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Algunas otras traducciones dicen que debemos vivir la verdad, o al vivir la verdad con amor, nosotros creceremos hasta ser como Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Pablo, en este versículo, mi hermano, conecta tres cosas, que es la verdad, el amor y el crecimiento. ¿Sabe? Muchas relaciones fracasan porque tienen una de estas cosas, pero no tienen las otras dos, por así decirlo. Puede haber verdad, pero no amor y crecimiento. Hay relaciones donde existe cariño, pero nunca hay confrontación.
Y también hay relaciones donde se dice la verdad, se habla la verdad, pero no hay gracia ni amor. Pero el diseño de Dios, mi hermano, que tiene para la iglesia y para esta comunión que tenemos en la iglesia, para vivir en la iglesia, es que tengamos nosotros, o que sí, que lo que Pablo menciona en este versículo 15, la verdad, el amor y el crecimiento. Sabe, mi hermano, algo muy importante es que la verdad sin el amor sería hiriente. La iglesia madura cuando aprendemos nosotros a hablar con la verdad. Pero más que hablar con la verdad, hablar esa verdad con amor. La iglesia, mi hermano, también podemos ver que es una red de relaciones, no solamente un lugar. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16, el siguiente versículo que le leímos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo conectado. Eso significa que el crecimiento espiritual, mi hermano, no ocurre en aislamiento, como le ha mandado a hacer el ser humano desde nuestra relación diaria o desde nuestra vida diaria hasta la vida en la iglesia. No estamos diseñados para vivir solos o aislados, sino estamos diseñados para compartir nuestra vida. Así que, mi hermano, si nosotros queremos o anhelamos crecer espiritualmente, eso no va a ocurrir en aislamiento, porque Dios utiliza conversaciones que podemos tener con nuestro hermano en Cristo, las oraciones, cuando intercedemos por alguien más, cuando interceden por nosotros. Dios utiliza eso para hacernos crecer. Utiliza la corrección, el ánimo, el aliento, el servicio y el compañerismo que tenemos en la iglesia para que podamos crecer y ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Dios utiliza todo esto para formar nuestro carácter. A veces, mi hermano, nosotros olvidamos por completo esto cuando acudimos a la iglesia. Y acudimos de forma aislada y también acudimos sin la intención de compartir nuestra vida, de tener una comunión bíblica como lo veíamos el día domingo. ¿Sabe? A veces asistimos a la iglesia solamente por asistir, como le mencionaba al inicio de esto, solamente vamos a escuchar, a cumplir y regresamos a casa. Pero sabe, la iglesia bíblica, como veíamos el domingo en la predicación que estuvo basada en Hechos 2, versículos del 42 al 47, usted se encontrará que o recordará que la iglesia bíblica implica conocer a nuestros hermanos, compartir nuestra vida, servir a los demás y ser ayudados por los demás, acompañar a los demás y también dejarnos acompañar por los demás. Esto, mi hermano, es algo que no muchos están dispuestos a aceptar o a practicar, pero es lo que encontramos en la Biblia. Pablo aquí lo está diciendo en estos versículos. Ahora fíjese lo que dice el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe? La iglesia, mi hermano, no es un lugar más bien donde solamente recibimos, sino que también somos llamados a aportar. Este pasaje es precioso porque dice: procúrense o procurémonos unos por otros, a fin de estimularnos al amor, ¿no? Y después manda el escritor de Hebreos que no dejemos de congregarnos. Nosotros somos llamados también a aportar. La pregunta aquí, mi hermano, no sería, ¿qué espero solamente recibir cuando voy a la iglesia? Sino que estoy, sí, recibiendo de la iglesia, pero también qué estoy aportando, cómo estoy ayudando al crecimiento de otros. La comunión bíblica, esa comunión que encontramos en las escrituras, implica tener un interés genuino por mi hermano, tener esta responsabilidad genuina por mi hermano, tener una cercanía por mi hermano en Cristo, y también tener un compromiso con Cristo y por mi hermano y con mi hermano en Cristo. Implica comprometernos. Como le mencionaba, una palabra muy importante que definió, o que fue un sello distintivo de la iglesia primitiva, era que perseveraban, que se comprometían.
Y eso mismo debemos hacer nosotros, mi hermano. Debemos interesarnos por nuestros hermanos en Cristo, eh, asumir nuestras responsabilidades con aquellos que tenemos responsabilidades, tener una cercanía con nuestros hermanos y también comprometernos con ellos. Como le mencionaba el día domingo, dolernos con los que se duelen, llorar con los que lloran y también gozarnos con los que se gozan. Sabe, mi hermano, para ir cerrando este segundo devocional, me gustaría recordarle que la comunión es de vital importancia. De hecho, la iglesia no tendría que ser visto o no tendría que ser vista como un lugar, un edificio, como le mencionaba el día de ayer. La iglesia es definida o es asociada a veces, es muy común que digamos, vamos a la iglesia, ¿no? Y refiriéndonos al lugar físico, que es, vaya, algo que se ha popularizado últimamente, pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia no tendría que ser vista como un lugar al que llego, cualquiera, un lugar al que llego todos los domingos o todos los martes o el día que vaya, sino que la iglesia tendría que ser considerada como mi casa también, como nuestro hogar. Eso es muy importante, mi hermano, porque al considerar eso, al considerarla así, ya no llegaremos solamente de forma aislada. Piensen cómo llega usted a su casa, a su hogar después de un día de trabajo, después de estar fuera un día o 2 días. Llega a convivir con su familia. Llega y se preocupa por ellos, procura, asume sus responsabilidades, sus compañerismos. No solamente piensa en recibir, sino también en cómo aportar. De esa forma, mi hermano, también debemos ver a la iglesia. Y esta forma nos ayudará a tener una comunión bíblica y sana entre hermanos en Cristo. Y esa comunión transformará nuestras vidas. Vaya, no por nosotros, sino por la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Hay personas, mi hermano, que llegan a la iglesia cargando heridas, soledad, culpa, cansancio espiritual. Y muchas veces Dios utiliza a otros creyentes, a otros de nosotros, para sostener a aquellos que llegan cargados, que llegan heridos, que llegan solos con culpa. Utiliza nuestras vidas, Dios, para animar a aquellos que llegan necesitados, para confrontar también a aquellos que necesitan ser confrontados y también para restaurar a los que necesiten ser restaurados. Romanos 12, mi hermano, capítulo 12, versículo 10 dice que debemos amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, respetándonos y honrándonos mutuamente. Sabe, la iglesia se convierte en un hogar, como le mencionaba, cuando vivimos relaciones reales y no solamente reuniones. Mi hermano, algo muy importante es que no debemos vivir nuestra vida en iglesia de forma aislada o de una forma en la que solo busco recibir, en la que yo quiero crecer por mí mismo, por yo solito, sin dejar que Dios trabaje en mí a través de los demás hermanos, a través de sus consejos, de sus palabras de ánimo, de sus palabras de exhortación también, de esa comunión que tenemos en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Para ir terminando, la comunión cristiana no es opcional, como le he mencionado, sino es parte esencial de la vida cristiana. Dios nos formó, como le he mencionado, para crecer juntos, no de forma aislada ni individual. No, mi hermano, porque si no, ni siquiera existiría mención de la iglesia en la palabra de Dios. Si pudiéramos todos crecer solitos en casa, solamente leyendo la palabra, claramente no tendríamos registros de la iglesia primitiva, ni de las iglesias a lo largo de la historia. Y si solamente fuera opcional, le aseguro que no hubiera tantas iglesias como las hay hoy en día. Pero la iglesia fue formada por Dios para que podamos crecer juntos. Y ahí, mi hermano, aunque las relaciones no serán perfectas, como le he mencionado, porque no hay iglesias perfectas, porque todos somos imperfectos, por eso nunca habrá una relación perfecta en la iglesia, pero es precisamente ahí, en ese tal vez conflicto o diferentes formas de pensar que tenga con los hermanos, ahí es donde Cristo va a transformar nuestras vidas. En medio de esas relaciones imperfectas es donde Dios trabajará en nuestro carácter, en nuestra vida. La iglesia, mi hermano, la iglesia va a madurar cuando deje de ser solamente el lugar al que asistimos. Y como miembros de la iglesia cristiana Bethel, debemos empezar a ver la iglesia
no solamente como el lugar al que voy los martes y los domingos, sino la iglesia debe convertirse en, para nosotros como la comunidad donde amo a mis hermanos, donde sirvo con y a mis hermanos y a Dios, donde acompaño a mis hermanos y me acompañan, donde vivimos esta verdad que Pablo menciona en Efesios en amor. La iglesia, mi hermano, debe de ser vista como nuestra casa, y todos los que formemos parte de ella tienen que ser vistos como lo que somos, nuestra familia en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, es un reto porque no todos estamos acostumbrados a eso, pero es algo que cuando lo empecemos a vivir, veremos cómo iremos siendo transformados por Cristo Jesús. Así que le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y maravilloso y permites que meditemos en este pasaje donde hemos sido animados a vivir en comunión como iglesia, Padre, no comunión como lo entendemos de una forma superficial, sino la comunión como la vemos en la Biblia, en tu palabra. Padre, ayúdanos a que podamos nosotros ver la iglesia no solamente como el lugar al que asistimos, sino que podamos ver la iglesia como el lugar en el que puedo amar, servir, acompañar a mis hermanos, y también puedo ser amado, puedo ser edificado y puedo ser acompañado, que podamos ver la iglesia como nuestro hogar, Padre, y que todo sea para glorificar y honrar el nombre de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en tu santo y poderoso nombre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.